Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco al Foro Luis Troncoso Valle por ofrecerme la oportunidad de participar en este maravilloso foro. Creo que el foro, en definitiva, es un espacio de estudiantes y para estudiantes, y creo también que es un espacio en favor de la difusión del conocimiento histórico. La ponencia que les voy a presentar el día de hoy se titula Las prácticas de poder y las redes sociales en la provincia de Riohacha entre 1775 y 1790 a partir de los juicios de residencia. Como podrán notar en la estructuración de esta ponencia, la ponencia constará en una socialización de mi proyecto de investigación, el cual todavía se encuentra en desarrollo, por lo que se va a dividir en una introducción, unos antecedentes de la provincia de Riohacha, un planteamiento del problema, una pregunta-problema, unos objetivos, metodología, voy a hacer una descripción de las fuentes que estoy utilizando actualmente y, por último, los resultados parciales que tengo hasta el momento. Con respecto a esto último, también voy a presentar algunas conclusiones parciales. Me parece pertinente iniciar diciendo que esta investigación fija su atención en la temporalidad de 1775 y 1790, perdón. Me parece también pertinente decir que fija su atención en una zona territorial como lo es la provincia de Riohacha, que se ha conceptualizado desde la historiografía como una región lejos del control territorial español. En este sentido, este estudio busca analizar desde una perspectiva local y en relación con el mundo atlántico y del Caribe las redes sociales que se establecieron en la provincia de Riohacha y su influencia en las prácticas de poder. Y esto es importante porque, como dije, la provincia de Riohacha se ha conceptualizado como una provincia lejos del control. Y la temporalidad que estudio, precisamente, es una temporalidad que está marcada por una coyuntura como lo son las reformas borbónicas, que precisamente buscaban establecer un control sobre las administraciones, las instituciones y un mejor dominio de las posesiones americanas. Dicho lo anterior, me parece pertinente también iniciar esta ponencia hablando un poco sobre los antecedentes para que ustedes entiendan de una manera clara por qué Riohacha era un punto estratégico para la corona española, pero también la manera en cómo no se pudo establecer una hegemonía en dicha provincia. De la misma manera, estos antecedentes mostrarán un poco por qué planteo que Riohacha precisamente estaba conectada con ese mundo atlántico y del Caribe. Iniciaré hablando un poco de los aspectos geográficos de la provincia y los procesos de poblamiento de la misma. Y es que desde sus inicios la provincia de Riohacha nace a partir de un proceso de poblamiento, una política por parte de la corona de llevar a cabo una extracción en las costas occidentales, y esta extracción era de precisamente australes preciosos. El agotamiento de estos recursos en las zonas de Margarita y Cubagua, Venezuela, y la falta de insumos como agua y alimentos hicieron necesario que las poblaciones cercanas a la península de La Guajira se trasladaran al sur, hacia lo que se conoce como Río de la Hacha, donde queda actualmente la ciudad de Riohacha. Y esto es importante porque ahí se establece una de las primeras fundaciones, la fundación de Nuestra Señora de los Remedios. Y posteriormente, esta fundación va a estar marcada por una serie de conflictos. Los procesos de poblamiento en la provincia están marcados por conflictos porque los indios guajiros que habitaban el territorio no querían ser esclavizados en los bancos de perlas.
Estos procesos en la historiografía se marcan dentro de una visión que es la visión del enemigo. Sin embargo, a través del estudio de fuentes primarias, he determinado que en vez de plantear una constante lucha y una visión de enemigo, debemos plantear desde el inicio mismo una visión de intercambio, una visión de relaciones de sociabilidad. Y esto es porque la provincia desde sus inicios estuvo marcada por el intercambio y por el comercio. En principio con el extranjero, ya sea francés, holandés o inglés. Y en segundo lugar, luego se establecen una serie de relaciones entre todos los actores de la provincia. Eso me lleva a hablar un poco sobre Riohacha como puerto, comercio regional y un poco sobre las conexiones con el mundo atlántico. Y eso es porque Riohacha estuvo desde sus inicios marcada por un elemento como lo es el contrabando. Por algo es que esta misma provincia se conceptualiza desde la historiografía como la provincia del contrabando. Y es que desde sus inicios, siglo XVI, existió estas relaciones entre los ingleses, franceses y holandeses. Ellos intercambiaban o facilitaban a los indígenas guajiros perlas, algodón, cebo y metales preciosos, y en contraprestación estos les brindaban anzuelos, chucherías, telas, pólvora y armas, algo que marcará definitivamente la vida histórica y cultural de la provincia. Aquí vemos un ejemplo de esto. En 1771 ocurre una de las insurrecciones más marcadas del territorio, y esto se debe precisamente a que el coronel José Benito Encio reúne más de 700 soldados y 340 milicianos para hacer una pacificación del territorio. Sin embargo, lo que no esperaba es que lo esperarían afuera de la ciudad más de 6.000 indios guajiros montados en caballo y con fusiles. El coronel no tuvo más opción que retirar sus tropas y pedir ayuda a las plazas fuertes de Cartagena y a la de Riohacha. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque es importante. Esto es importante en la medida en que vemos que Riohacha no apoyó la pacificación. Y no apoyó la pacificación por un simple motivo: las relaciones que los criollos riohacheros establecían con los indios de las diferentes tribus cercanas a la ciudad de Riohacha. Y esto es porque ellos recibían comisiones por ese comercio ilegal. Eso nos permite preguntarnos, ¿en realidad existía esa visión del enemigo? Aquí hay un fragmento tomado del Banco de la República, de un escrito de José Ignacio de Pombo, donde precisamente él hace la anotación de que por factor del contrabando la Real Hacienda ha sido perjudicada en 1.300.000, que para la cantidad y para la sociedad de la época era un total escándalo. Eso demuestra cómo el contrabando jugó un papel fundamental a la hora de entender la relación económica de esta provincia. Y eso me lleva a mí a plantearme muchas interrogantes. En principio, a la hora de analizar este tipo de texto, yo planteo un elemento o una fuente que me parece vital y es muy poca trabajada, que es el juicio de residencia. El juicio de residencia es uno de los mecanismos más utilizados para controlar el cese de oficio de los oficiales reales. En la historiografía se ha marcado cómo la corona tenía un carácter intervencionista. Sin embargo, ¿era el juicio de residencia en realidad, o es para el historiador en realidad una fuente que nos permite entender completa y absolutamente el cese del oficio y todo lo que eso
tenía alrededor. ¿Es el juicio de residencia en realidad una fuente fiable para nosotros determinar cuál era la actuación de los funcionarios reales? Eso me lleva también a otra pregunta y me lleva a mi investigación. ¿Cómo se configuraron las redes sociales de los funcionarios reales en la provincia de Riohacha y cuál fue su incidencia en las prácticas de poder entre 1775 y 1790? El propósito de esta pregunta y mi objetivo con esta investigación es reconstruir las redes sociales establecidas por estos funcionarios reales de la provincia de Riohacha en la temporalidad señalada y señalar cuál fue su incidencia en las esferas digamos, legislativas o en la institución como tal, pero también en el sector social. Y esto lo hago a partir de las prácticas de poder establecidas por estos mismos funcionarios reales. Por lo tanto, me planteo unos objetivos específicos, los cuales son analizar el contexto político y social de la dicha provincia, describir las implicaciones que tuvieron las redes sociales y las prácticas de poder, las tipologías que se establecen, clientelismo, compadrazgo, familiaridad, y a través de todos estos datos diseñar una red de relaciones de sociabilidad que me den razón de la actuación de los funcionarios reales. Esto lo haré a través de una metodología muy específica que es, digamos, reciente en la historiografía, que es la metodología de las redes sociales. Y esta metodología, también llamada ARS, es una metodología que a mí me permite identificar la manera en cómo se establecen estos enlaces entre diferentes actores de la sociedad, es decir, las relaciones de sociabilidad. Pero también me permite identificar no solo quiénes pertenecían a la red, sino qué tan centrales están en la red, cuáles son los efectos que estas personas tienen en la sociedad. Y para esto voy a utilizar un software computarizado de redes sociales llamado Gephi. Es una herramienta normalmente utilizada para el estudio de la sociología, pero me parece pertinente que se empiece a utilizar para estudios en el ámbito de la historia. Lo que yo hago con Gephi principalmente es que inicio haciendo una lectura de las fuentes primarias a través del Fondo de Residencias, sección Colonia. Yo hago uso de la paleografía, la diplomática y posteriormente sistematizo toda esa información en una base de datos en Excel y posteriormente la ingreso a este software. Él me ofrece lo que se llama un objeto matemático. Un objeto matemático es una información que se podría considerar cualitativa que se vuelve cuantitativa. Esto me permite hacer varias cosas. En principio, analizar la clusterización, que vendría siendo la cuestión entre los vecinos de la provincia, es decir, cómo estaban conectados, qué tanto estaban conectados, dónde se reunían, el grado, el número de relaciones que tenían. Y por último, la centralidad del vector, qué tan alejados estaban. Yo recuerdo que cuando planteaba este proyecto, un profesor, Sergio Solano Paolo, me decía: esta investigación es muy interesante, pero no la llenes de puntos que eso los viejos no los entendemos. Y yo le decía: profesor, lo voy a plantear de esta manera. Mientras más central esté el punto, más en problemas está el sujeto. Eso quiere decir que ni Dios lo salva. Y mientras más lejano esté, eso quiere decir que se puede salvar. Y es muy gracioso porque yo baso mi estudio en un estudio de caso de un gobernador que precisamente estaba involucrado en la pacificación de los indios guajiros. Ahora a partir de este punto, voy a hablar un poco sobre los avances de mi investigación. Esta es la tabla que yo les comentaba de Excel. Aquí pueden observar el sujeto en cuestión. Es José Gayuso, gobernador de Riohacha, al cual le van a hacer un juicio de residencia. El juicio lo hace uno de las personas que los quieren perjudicar. Entonces, algo muy gracioso, porque en las fuentes vamos a observar cómo el mismo que le hace la visita es el mismo que quiere ocupar su cargo.
Yo utilizo las fuentes de demanda, el mismo juicio de residencia, y utilizo otras fuentes del fondo de contrabando, que son algunas cartas que me facilitan un poco el hecho de interrelacionar sujetos. Estas son algunas de las fuentes secundarias. Las coloqué aquí para que vean que existe una amplia bibliografía. Todo señala que existen relaciones. Sí, existen relaciones, pero ¿cómo esas relaciones en realidad surgen? ¿Cuáles son sus actores? ¿Cómo afectan las condiciones sociales? ¿Qué tienen que ver con los sujetos? ¿Y cómo se pueden aplicar? Y eso me lleva a mostrarle algunos de los resultados parciales que tengo. Estos son algunos documentos donde el señor Joseph Gómez tiende a criticar las operaciones de Gayuso en la provincia. Él lo califica como un indigno, un pícaro, un desvergonzado. Lo categoriza como una persona vaga y una persona que utiliza su poder para obtener favores y otras cosas que no puedo mencionar por el respeto de la audiencia. Sin embargo, lo que me interesa acá y las conclusiones a las que llego son 5 en particular. La primera conclusión es que la previsibilidad del juicio de residencia condicionó a estos sujetos a crear redes de alianza. Y esto es muy importante porque nos permite entender cómo a partir de estas alianzas ellos aseguraban su lugar en el poder. Es decir, los ciclos de poder, los ciclos de vida del poder en la provincia. Lo segundo es que estos juicios nos permiten entender cómo esos ciclos del poder eran destituidos. Y se apela a un elemento que mi compañera Rosa conoce muy bien por su tema de investigación, que era la reputación y el honor. Ellos tratan de destruir el honor de la persona porque para la época el honor era lo más importante. Porque el honor constituía prestigio social y el prestigio social es igual a poder. También me permite decir que los actores no son actores inmóviles, tienen intencionalidad y actuarán dependiendo de esa intencionalidad, actuarán dependiendo de qué favores puedan recibir a cambio. Y ahí es donde empiezan un poquito, nosotros empezamos a notar con quién estaba con quién. De hecho, aquí en este folio vemos como don Bartolomé, le están preguntando un testigo sobre Bartolomé Ignacio Fortis, y vemos cómo cuando el gobernador les ofrece algo, bueno, más bien el que le está haciendo la visita al gobernador le ofrece algo, ellos se ven enojados porque están mancillando el honor de su amigo. Asimismo vemos que también algo muy curioso, y los juicios de residencia nos permiten precisamente entender las relaciones entre estos vasos nodales, es decir, las relaciones de dónde se reunían, cómo se reunían, por qué se reunían, y la manera en cómo se configuraban alrededor de las dinámicas sociales de la propia provincia. Y también nos permiten expresar la supervivencia del poder, es decir, cómo se articula el poder con diferentes actores sociales que no necesariamente están asociados al poder. Personas que a pesar de que pertenecen a la sociedad de Riohacha, no estaban directamente conectadas a ella, como por ejemplo lo que son los contrabandistas y lo que son los indios guajiros. Y así, obviamente, me permite entender un poco, o más precisamente, cómo estas relaciones de sociabilidad se insertan en una esfera, la cual es la institucionalidad, y cómo esto afecta significativamente el uso del poder. Y por último, me gustaría agradecer, y termino con esta frase que le dicen al gobernador. Dice que no había venido a pacificar a indios, sino que había venido a pacificar sus ganaderías. Muchas gracias.